Buenas tardes, hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Helen, desde aquí de Lima, Perú. En esta tarde quiero agradecer al Señor por este privilegio que me da de poder compartir una revelación que el Señor me ha dado. Gracias también al Ministerio de Revelaciones, al hermano Juan Carlos, que me da esta oportunidad. Antes de comenzar, hermanos, quisiera pedirles que me acompañen en una oración al Padre. Amén. Cerramos nuestros ojos, por favor. Amado Señor, te queremos dar gracias, Padre Santo, por este momento en el que tú nos permites compartir tu palabra, Señor, porque para ti, ante tus ojos, no hay nada oculto, Señor, y tú revelas a tus hijos, Padre, lo que está aconteciendo, lo que ha de suceder, Señor, y nos da sabiduría para poder, Señor, seguir en esta batalla, Señor, para poder luchar sabiamente. Nos das las estrategias, Señor. Te pido, Señor, en esta oración, que tú puedas cuidar, Señor, a mis hermanos que van a poder oír este mensaje, Señor, para que este mensaje sea de edificación, Señor. Este mensaje pueda abrirnos los ojos, Señor, a todos los que puedan oír y ver, Señor, este mensaje. Te pido, Señor, por cada hermano en todas las partes del mundo en las que se encuentren, Señor. Bendice, Padre Santo, bendice las familias, bendice los niños, Señor Jesús. Te pido por mi vida, Padre Santo, para que tú puedas fluir, Espíritu de Dios, y seas tú hablando, seas tú compartiendo, Señor. Te pido, Señor, que cubras mi vida, cubras mi familia, mi hijo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, confiamos, Señor, en tu poder. Tu presencia está en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, de Todopoderoso, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Quiero compartirles una revelación que el Señor me ha dado acerca de lo que es nuestros hijos, acerca del cuidado de nuestros hijos. Bueno, estaba yo orando una noche, orando al Señor en la búsqueda de su presencia. Y en mi oración, en visión, pude ver a un varón, a un ángel, que se puso a mi costado de vestiduras blancas. Él estaba a mi costado y podía sentir la presencia de Dios, la presencia del Señor ahí en mi habitación. Hermanos, luego este ángel se puso detrás mío y me levantó. Cuando me levantó, yo pude sentir que estaba arriba, ya no estaba arrodillada en el piso, estaba ya casi llegando al techo de mi habitación. Y el Espíritu Santo me llenó de su poder y empecé a alabar al Señor en lenguas, hermanos, y empezaba a clamar al Señor. En esa oración clamé también por mi hijo. Yo tengo un hijo de 11 años. Estaba orando por él para que el Señor lo guarde, lo cuide, siempre declarando que ninguna arma forjada contra él prosperará. Me dio la medianoche y me fui a dormir, hermanos. A las 4:30 de la mañana me levanté nuevamente para poder seguir buscando el rostro de Dios, aprovechando pues que todos están durmiendo, que hay tranquilidad. Así que estaba orando al Señor por mi hijo y le pedí al Señor que Él me pudiera ayudar, que Él me pudiera dar sabiduría para saber qué cosas son en las que quizá Él está viendo o está participando que al Señor no le agrada, y que me lo hiciera saber ahora para poder pedirle ayuda, para poder corregir eso y no luego ya saberlo cuando ha pasado ya el tiempo, porque a veces es un poco más complicado. Así que bueno, yo estaba orando al Señor por él, fuertemente, clamando a Dios por mi niño de 11 años. Yo, hermanos, les quiero comentar que mi niño en la actualidad es un niño que busca de Dios. Él es un niño que ora, a veces lo escucho que se levanta en la madrugada a orar a Dios, a buscar su presencia, lee la palabra del Señor, él envía audios a sus familias, a sus amigos, predicando la palabra del Señor. A sus cortos 11 años, él sabe de la palabra. Y este niño fue un regalo del Señor. El diablo me lo quiso quitar muchas veces mientras yo estaba gestando. Tuve principios de abortos desde los 3 meses aproximadamente hasta el fin de mi embarazo. Algunos doctores me decían que no nacería. Otros doctores me decían que si nacería iba a nacer con defectos
iba a nacer con algunos síntomas, con algunas limitaciones, con diferentes pronósticos. Eh, pero yo me agarré del Señor, me agarré mucho del Señor y yo empecé a orar y a clamar al Señor, a buscarlo en ese momento. Y recuerdo mucho la palabra de un pastor en la iglesia que yo congregaba, porque yo en ese tiempo vivía en otro país. Y este pastor me dijo que Dios me habló de parte del Señor, ¿no? Y me dijo que el Señor iba a sostener este embarazo, que Él iba a cuidar a mi hijo, que Satanás lo había querido destruir, pero que el Señor no lo iba a permitir porque Él tenía grandes propósitos para la vida de Él. Así que yo me agarré de esa palabra y buscaba mucho al Señor. Yo, hermano, sangraba, estuve en la clínica muchas veces internada. Fue un momento muy difícil, pero también un momento en el que el Señor se glorificó en mi vida y supe que Él estuvo conmigo en la sala de parto. Ahí también estuvo su presencia conmigo, con mi niño. Y bueno, hermanos, ya ahora él tiene 11 años. Sabemos que ya comienzan a pasar a una etapa diferente, van creciendo, van haciendo transición, ¿no? De niño a la adolescencia. Bueno, yo estaba orando, como les comentaba, por él, por su vida, y me fui a descansar ya como casi las 7 de la mañana me fui a descansar y me acosté con él en su cama porque ya le faltaba poco para levantarse para luego comenzar las clases online. Así que, bueno, él se levantó para clase y yo tuve un sueño, hermanos. Yo soñé que estábamos en la casa de mis padres, mi hijo y yo. Y bueno, estábamos ahí. Bueno, hermanos, estaba en casa de mis padres en mi sueño con mi hijo. Y estábamos ahí los dos y de pronto empezó a entrar mucha más gente en la casa de mis papás. Algunos yo no conocía, no podía identificar, no podía reconocer, pero vi que mi hijo salió a una puerta que llevaba a un parque. Y yo cuando he visto que mi hijo se recostó en el pasto, entre el pasto y la tierra, entonces yo salí y le dije a mi niño, ¿qué es lo que hacía ahí? ¿Qué estás haciendo? Y él no me respondía, él solamente miraba hacia su lado izquierdo y hacía cosas con las manos y volvía a mirar al lado izquierdo y volvía a hacer cosas con la mano como si estuviese remedando, copiando a alguien. Entonces cuando yo me fijé qué era lo que estaba en el lado izquierdo, yo he volteado y ahí he visto, hermanos, a un demonio que también estaba tirado en el pasto, tal cual estaba mi hijo, él estaba también tirado en el pasto. Y él era de aspecto, su cara era el aspecto como de un anciano, pero tenía ciertos rasgos en su cara como de un niño, como de un niño joven, de un bebé. Y su cabello era, por partes de su cabeza estaba como que sin pelo, o en otros lados con cabello, todo disparejo, todo desprolijo. Y tenía una peculiaridad que a su lado derecho tenía un cráneo. Y cada que él hacía algo con las manos, mi hijo lo remedaba y luego pues él besaba el cráneo. Y volvía a hacer algo más, mi hijo volvía a imitarlo y él volvía a besar el cráneo. Entonces, cuando él se fijó que yo salí y que lo miré, él volteó y me quedó mirando. Yo pude ver sus ojos, que me miraba intensamente. Y yo me fijé que al lado izquierdo de él había como una mantita, una alfombra, podríamos decirle pequeñita, color medio marrón, color tierra, un color pálido. Y tenía unas fichas, eran 9 fichas, eran por filas de tres filas de 3 tenía. Y yo no alcancé bien a ver qué era, pero parecía como que unas fichas como un juego que esos que se juegan de mover las fichas, ¿no? Y, y él me miraba y mi hijo seguía imitándola. Entonces yo cuando le llamaba la atención a mi hijo, me fijé que mi hijo tenía el mismo corte, se había hecho el mismo corte en su cabello que este demonio.
Entonces yo le llamó la atención y yo le he dicho que por qué está haciendo esas cosas si él es un hijo de Dios, que él no debería hacer esas cosas. Y el parque de pronto se llenaba de más niños que hacían lo mismo que hacía este demonio. Él era el patrón a seguir de todos los demás niños. Entonces mi hijo ha entrado a la casa mientras yo le estaba llamando la atención y mi niño cuando me fijé lo quedé mirando bien, vi que desde su frente hasta la parte de su nariz estaba dibujada una cruz volteada. Pero no es una cruz como las que conocemos, sino una cruz que por internet quizá puedan buscar lo que se llama, lo he encontrado con este nombre, la Cruz de Lorena, que es una cruz que también lo tiene la Virgen del Pilar, y es una parte de toda la simbología de la cruz satánica. Él la tenía de su frente a su nariz y también tenía sus pómulos pintados de negro. Entonces yo le digo, ¿por qué te has hecho así? ¿Por qué te has cortado el cabello así? ¿Por qué tienes la cara así? ¿Qué te has hecho? Y de pronto mi niño me ha mirado y yo he visto unos ojos que me miraban negros, profundos, como un negro color azabache, y no era él, no era su personalidad, no eran sus ojos, y me empezó a insultar, me empezó a tratar muy mal, me empezaba a gritar, a decir que yo siempre había querido controlar su vida, que yo quería que él siguiera lo que yo sigo, pero que él no quería, y él empezaba a crecer. Él en la actualidad es más pequeño, mide menos que yo, pero en ese momento él empezaba a crecer y yo ya lo empezaba a mirar hacia arriba. Y yo le decía diciendo, no, tú conoces al Señor, tú eres un niño que ha sido criado en las cosas del Señor, tú predicas la palabra, tú esto. Y él me decía, pero ya no, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada de Dios. Y estábamos en esa discusión, digamos, y se entremetía mucha gente y yo iba detrás de él para decirle, hacerle recapacitar. Pero de pronto escuché una voz de alguien que entre tanta gente que estaba ahí me dijeron, eso fue por el YouTube. Entonces yo escuché esta voz y yo le miré a él y le dije, yo te puse el YouTube, yo te dejé usar el YouTube porque pensé que iba a ser algo que te iba a ayudar para hacer las tareas, para otro tipo de cosas. Y él me miró y me dijo, pues ¿para qué lo pusiste? Te engañé. Te engañé, me dijo, pero yo sabía que no era él, ¿no? Sino era el mismo demonio que me estaba hablando. Y me decía que me apartase, que lo dejara tranquilo, que él iba a seguir haciendo aquello y volvió a salir a la calle. Y yo sentía tanta pena y tanta congoja en mi corazón porque creo que no hay nada más triste, no hay nada más desesperante de ver que tu hijo se va de los caminos del Señor a un camino que sabemos que no tiene nada de bueno, ¿no? Un camino en el cual va a ser su vida destruida. Entonces yo me he quedado tirada en el piso llorando de tanto angustia que sentí en mi corazón. Hermano, es una angustia que no puedo descifrarlo o interpretarlo con palabras. Era una angustia terrible que solamente quizás las madres podríamos llegar a imaginar ese momento. Entonces yo he despertado y le he agradecido al Señor por darme esta revelación, porque aún estamos a tiempo. Estamos en un momento complicado porque estamos en plena pandemia, los chicos están haciendo clases vía online, los chicos no están yendo al colegio, no están compartiendo con compañeros, no están jugando, no sé, fútbol o cualquier otras actividades que puedan jugar. Los parques están cerrados, no hay a dónde ir, no hay dónde pasear, la delincuencia se ha incrementado demasiado, hay mucha inseguridad, ya no es como antes, quizá yo cuando era más chica podía salir a manejar bicicleta con mis hermanas, pero él no puede hacer eso. Entonces yo le pedí al Señor que me diera sabiduría, cómo podemos nosotros como padres, como madres, luchar, pelear por nuestros hijos, porque la batalla está declarada contra ellos, el diablo quiere destruir sus vidas. El diablo quiere destruir las vidas de ellos porque saben que así también podrían hacernos, podrían lastimarnos nuestro corazón, a nosotros los padres, a nosotras las madres. Ese es cómo Él nos podría lastimar y cómo podría destruir nuestra familia. Quiero compartir con ustedes el libro de Isaías, capítulo 54, versículos del 13. Dice así, la palabra del Señor dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, amén. Y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti, amén. En el versículo 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará,
Amén, hermanos. Ninguna arma forjada contra nuestros hijos va a prosperar si hay un padre, si hay una madre doblando sus rodillas por los hijos, clamando al Señor por los hijos. Yo les quiero comentar que hace unos años atrás mi niño tuvo que viajar al extranjero. Fue con su papá en esa oportunidad y fue a visitar. Yo sabía que iba a ir a visitar a unas familiares que tiene allá. Y ahí pues hay familiares que no conocen al Señor y que en medio de este desconocimiento de la palabra de Dios están en idolatría. Pero yo siempre oraba, hermanos, cada noche yo clamaba al Señor y le decía, Padre mío, por favor, ninguna arma forjada contra mi hijo prosperará, ninguna arma forjada contra mi hijo prosperará. Y declaraba la palabra del Señor en la vida de mi hijo. Lo declaraba, siempre estaba ahí clamándole al Señor. Y hermanos, yo tuve un sueño. Yo soñé que yo entraba a la casa de uno de sus familiares y cuando yo entraba veía a la dueña de casa atravesada con una flecha, hermano, desde su espalda hasta su pecho podía ver la flecha cómo salía y a las demás personas que estaban en casa también los veía así. Entonces yo empecé en mi sueño a buscar a mi hijo, ¿dónde estaba mi hijo? Hasta que lo pude ver a mi niño y veía que en el pecho no tenía nada que le había atravesado. Lo volteé en la espalda y vi que estaba la flecha, y yo le saqué la flecha y me di cuenta que la flecha solamente había llegado hasta su polo, había atravesado solamente la prenda de vestir que él tenía, pero no había atravesado su cuerpo. Y en ese momento me vino palabra del Señor, recordándome mi oración, ninguna arma forjada contra él prosperará. Hermanos, esto es solamente porque hay un padre o una madre orando por sus hijos. Yo les animo, hermanos, a que todos nosotros podamos clamar por nuestros niños. Todos nosotros podamos clamar por nuestros niños, hermanos. La guerra es una guerra de mañana, tarde y noche. Esta guerra Satanás quiere destruir a nuestros hijos, quiere llevarlos por malos caminos. Él sabe que nuestros niños son instrumentos de Dios para ganar a sus amistades, que ellos van a ser el futuro de este mundo, el futuro del cristianismo. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta tierra. No sabemos si el Señor viene hoy día, mañana o de 3 años, no lo sabemos. Pero mientras estemos acá tenemos un propósito. Cada vida que está en esta tierra tiene un propósito. No importa la edad que tengan nuestros hijos, sigamos clamando a ellos. Ellos no dejan de ser hijos nuestros, sin importar que quizá haya alguien que me está oyendo, que tiene un hijo ya mayor, un hijo que ya no quiere saber nada del Señor. Aún así, hermana, hermano, ese hijo sigue siendo, ese hombre o esa mujer sigue siendo tu hijo. Y tú sigues teniendo la autoridad espiritual sobre esa persona. Sigue orando, sigue clamando, porque el Señor es grande, porque el Señor es poderoso y Él va a rescatar a tu hijo, a tu hija, de cualquier cosa que esté metido, que el diablo lo haya engañado, porque la palabra de Dios dice, tú y tu casa serán salvos, tú y tu casa serán salvos. Confesemos, declaremos la palabra de Dios, es la palabra que tiene poder. Oremos por nuestros hijos conforme está la Escritura, conforme la Escritura, hermanos. Yo siempre me he agarrado de esta palabra, ninguna arma forjada contra mi hijo prosperará. Señor, tú enseñarás a mi hijo, tú multiplicarás la paz de ellos. Estamos, como les decía, en un momento difícil, donde no tenemos muchas alternativas, donde los niños han sido encaminados directamente a la internet, indirectamente han sido encaminados a los videojuegos, a estos influencers, a estos youtubers que no conocen al Señor y que de una u otra manera se meten ahí los espíritus para poder apoderarse de nuestros hijos. Pero debemos saber que debe haber una madre, debe haber un padre que doble su rodilla por nuestros hijos, porque si no lo hacemos, el enemigo va a entrar y los va a destruir, no solamente a ellos, sino también a nosotros los padres, porque nos va a pesar el hecho de saber que no, en el pasado no oramos por ellos, no intercedimos por ellos, no les enseñamos la palabra a ellos. Tomémonos un tiempo en medio de todas nuestras actividades de poder leer la palabra, y no solamente leerla, sino escudriñarla, hacerles entender a ellos. Están en un proceso de transición, quizá como mi hijo que ya tiene 11 años, de transición de etapa, y necesitan de nosotros, porque si nosotros no lo hacemos, lo hará el mundo, lo hará Satanás con sus artimañas para poder destruirlos, hermanos. Él nos odia a nuestros hijos, porque nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Dios. Esta es la revelación que el Señor me ha dado, esta es la revelación que yo quiero compartirles a ustedes, para que en cualquier momento en los que se encuentren, en cualquier situación en la que uno se encuentre, hermanos, sepamos que
así como la guerra está declarada, la victoria también está declarada. Nosotros somos más que victoriosos en el Señor. Ya hay victoria. El Señor dice en su palabra que Él en la cruz, cuando murió, Él pisoteó a todo principado, a toda potestad, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Ese es el triunfo que tenemos nosotros, es el triunfo que tenemos nosotros, que tienen nuestras oraciones sobre nuestros hijos, sobre la vida de nuestros hijos, sobre el trabajo de nuestros hijos, sobre los matrimonios de nuestros hijos. Sigamos orando, no nos cansemos, aunque nuestros ojos no vean nada. Aunque nuestros ojos digan, sigue todo igual, no pasa nada, no cambia nada, nosotros estamos llamados, hermanos, a no caminar según nuestra visión, sino según nuestros ojos espirituales. Tenemos que ver con la fe. Y si el Señor lo dijo, porque está declarado en su palabra, sus promesas son fieles. El Señor enseñará a nuestros hijos y Él multiplicará la paz de ellos. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Amén. Hermanos, buenas noches. Esta es la segunda parte. Este es otro sueño que Dios me dio con respecto al primer sueño que ella les había comentado. Eh, yo estuve nuevamente buscando a Dios en la madrugada, siguiendo orando por mi niño y orando también por el primer sueño que ya les he comentado, que les he contado cómo había sido. Yo había quedado muy intrigada. En el primer sueño yo que les he contado, yo vi al demonio aquel y como les dije, al lado izquierdo de él tenía como una alfombrita con 9 fichas. Y yo quedé muy intrigada por este tema, porque pues parecía un juego, ¿no? Un jueguito ahí. Y yo decía, yo no logré ver las fichas bien, pero vi que eran solamente, eran como algo redondas ahí, eran 9 fichas, 3 filas de 3. Yo pues volví a soñar que yo veía con mi niño una serie de dibujo. Y era un tanto rara esta serie y en un episodio el, el hijo, era un niño que era el hijo de una familia, mata a los papás. Entonces yo dice que yo estaba viéndolo con mi niño, pero mi niño era mucho más pequeño de lo que es ahora. Él ya tiene 11 años, era un niño pequeño. Entonces yo cuando reaccioné y vi este dibujo, yo dije, espérate, este dibujo es satánico. Y cuando yo dije eso, vi que en la pantalla este muchacho que había matado a sus padres, se le presenta, era, no es un humano, es simplemente como un bulto color marrón en el piso que tenía atravesadas unas flechas de colores en su cara y hablaba y le daba órdenes a este niño que era, todo esto era parte de un dibujo animado, ¿verdad? Entonces yo en mi sueño dije, no, esto está mal, no podemos estar viendo estas cosas. Mi niño, como les digo, ya es un niño que está pasando a la preadolescencia, él no ve dibujos animados. Sin embargo, yo tuve ese sueño, así que me desperté afligida y yo empecé a orar en ese momento, ¿no? Señor, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es lo que hay en mi casa? ¿Qué es lo que hay en el dormitorio de mi niño? ¿Qué es lo que tú quieres hablarme? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarme? Ayúdame. Y empecé a orar en el dormitorio de mi niño. Y bueno, orando y con la dirección del Espíritu Santo pude ver que mi hijo tenía en un estante una caja rectangular, grandecita. Se la habían regalado para su cumpleaños. Y en la portada de la caja decía 30 juegos de mesa. Así que, bueno, me senté y comencé a abrir esa caja.
Y en esta caja pues habían 30 juegos de mesa, habían cartas, habían unas como unos tableritos, uno de ajedrez, otro de ludo, otro de otros juegos, de una casa como que embrujada, oscura, una casa rara, pero eran parte de unos juegos de mesa. Habían dados y habían otras fichas que se juegan en estos juegos de mesa. Yo lo primero que cogí eran las cartas, estas que se usan para los naipes, ¿no? Yo nunca he jugado este juego de cartas porque nunca me ha llamado la atención, pero me las puse a revisar y vi que pues habían símbolos un poco extraños, ¿no? Es un símbolo primero como de un hombre que está, que es como partido por la mitad, ¿no? Y es como que si la otra mitad fuera el espejo, no hace su reflejo, tanto del hombre, otra mujer, con un montón de símbolos que no se sabe qué es lo que es. Después había un yoke también, que era en el caso de esta carta de él era, pues, era como un pequeño diablito, ¿no? Con los cachos rojos y una risa maléfica. Y ahí estaba esta imagen. Y pues yo cogí estas imágenes y me fui y empecé a orar a Dios que me pudiera ayudar, qué es lo que significaba todo esto, porque no, definitivamente no era algo bueno, ¿no? Esas imágenes misteriosas, esas imágenes que no se saben qué es lo que realmente es. Y me puse a investigar también cogí la internet y me puse a investigar, me puse a leer acerca de estas cartas, qué es lo que significaba cada carta. Y me dedico a la sorpresa de que decía que estas cartas en su origen son usadas por las brujas para leer pues el futuro en el tema de las barajas, ¿no? En muchos países se usa que si quieres saber tu futuro te lo leen con las cartas. Yo siempre pensaba que eran con otro tipo de cartas, pero sin embargo, alguna práctica van con esas mismas cartas que son con las cartas que se usan para jugar. Son las mismas. Sé que hay muchas cartas diferentes, pero también se practica la adivinación con las cartas con las que la gente juega. Entonces desde ya dije, esto está mal, esto está muy mal, y las cogí, las iba separando, luego tomé un juego que tenía otra maderita, un tablerito, donde había un ovni y con una luz como que iba bajando, digamos los extraterrestres iban bajando todas esas cosas y eso tampoco, yo dije, no, esto tampoco está bien porque sabemos que todo eso pues es un engaño del diablo, ¿no? Para que él lo pueda usar como una excusa cuando el Señor venga por su iglesia y seamos arrebatados, ¿no? Entonces sabemos que esas cosas no son de Dios, sino que proviene de un engaño del diablo. Luego me hallé con un tablerito que aquí en mi país se le dice al juego Michi, que es como la imagen del hashtag, ¿no es cierto? Donde consiste en que se pone, algunos juegan, son de dos jugadores y uno pone la X, otro pone el círculo. Y así se va llenando hasta que cada uno pueda completar la X o el círculo, ¿no? En forma lineal. Y la persona que lo llega a completar primero es la persona que gana, ¿no? En mi país, como les digo, se llama Mitch. Sin embargo, esta cajita de juegos tenía un manual de instrucciones. Y en el manual de instrucciones a este juego se le conoce como Tricky. Entonces yo empecé a buscar por internet el juego de Tricky y me di pues con la sorpresa que efectivamente en algún lado se llama Tricky, en otro lado se llama Michi y así muchos nombres diferentes. Pero que el nombre original pues es Tricky. Y resulta que seguí investigando y en ciertos países tienen la costumbre de los niños decir triqui, triqui o dulce, por ahí va la frase, y esto dicen que, bueno, triqui solamente se refiere al mismo Satanás. Triqui es lo que significaría, esa palabra significaría Satanás.
Y fue algo muy difícil para mí asimilarlo porque era un juego que yo misma he jugado desde pequeña, mucho tiempo, ¿no? Entonces era algo como que asombroso para mí, que era lo que estaba significando, ¿no? Dicen que la frase usada es tricky tricky Halloween, que significa quiero dulces, significa Satanás, Satanás, quiero dulces para mí. Esto es lo que significa esta frase usada en Halloween en algunos países, ¿no? Y resulta que este mismo juego tiene el nombre también Tricky, Tricky con K y también lo usan con Q. Entonces fui como yo empecé a ver este tipo de cosas, ¿no? También me di cuenta que el loco o el bufón de las cartas dice que representa el símbolo de la anarquía, ¿no? La anarquía, pues sabemos que es un estado en el que no hay orden, en la que cada uno hace lo que quiere, ¿no? No hay una jerarquía, ¿no? Que también eso va, pues, en contra de lo que Dios estableció, ¿no? Dios estableció que hay una jerarquía, ¿no? Hasta en el hogar. Primero está Dios, luego está el varón, luego está la mujer. Entonces va en contrario a todo lo que el Señor nos puede enseñar. Estas cartas de póker también dice que son considerados como amuletos de la buena suerte. Cuando tenemos ese tipo de cosas en nuestras casas, son, entre comillas, para la buena suerte, ¿no? Y sabemos que todo eso procede solamente del engañador. Dice que un instrumento de adivinación y luego pasó a convertirse en un entretenimiento popular, ¿no? Y vemos cómo el diablo se mete incluso en las cosas que nosotros pensábamos que son inocentes, en las cosas que nosotros mismos hemos practicado. Vamos viendo cómo el enemigo se va metiendo en nuestros hogares, va haciendo mella en nuestros hijos de una u otra forma, va tratando de meterse, de hacerse un campito para ir metiéndose. Y bueno, hermanos, esto es lo que el Señor me reveló a través de ese sueño y a través de las oraciones que yo como madre hago por mi hijo, y recalco la importancia que tienen nuestras oraciones sobre nuestros hijos, confesar la palabra de Dios, que ninguna alma forjada sobre ellos prosperará, que el Señor prometió enseñar a nuestros hijos y orar siempre por ellos, coberturarlos. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos porque son temas espirituales, pero nada queda oculto. Dios lo revela para que no ignoremos las maquinaciones que Satanás tiene sobre nuestros hijos, sobre nosotros, sobre nuestra familia. Dios las saca a la luz, hermanos, y debemos seguir orando, debemos seguir clamando al Señor para que nos siga abriendo el entendimiento y podamos sacar de nuestras casas todo aquello que no le da la gloria a Dios, todo aquello por lo que hay quizás ciertas cosas que no deberían suceder en nuestros hogares. Sin embargo, es porque algo está pasando, ¿no? Algo está sucediendo, hay algo que está viendo en nuestros hogares que nosotros aún no lo sabemos, que pensamos que son cosas de niños, cosas de niños. Yo, cuando le regalaron esta cajita a mi hijo para el día de su cumpleaños, yo dije, ¡ay, qué bonito! ¿No? Vamos a poder divertirnos, vamos a poder pasar un tiempo en familia, se supone, jugando estos jueguitos. Hermano, no quiero que ustedes vayan a pensar que a lo mejor yo soy una persona extremista, soy una persona legalista, porque nunca lo he sido. Solamente estoy compartiéndole a ustedes algo que Dios me ha revelado. Cada uno de los que oyen este testimonio, ore y juzgue si es correcto o si no lo es, si aplica para su vida o no aplica para su vida. Yo cumplo solamente con informarle a ustedes, con hacerles que ustedes sepan lo que Dios me ha revelado a mí a través de mis sueños, a través de la búsqueda del Señor y a través de una búsqueda del Señor para que pueda ayudar a mi niño a poder ser bueno, ahora un niño, mañana más tarde un joven, un adulto, un anciano temeroso del Señor, que lo busque siempre, que se aparte del mundo y de todas las artimañas que el enemigo quiere levantar en su contra. Creo que todas las madres cristianas hacemos eso por nuestros hijos, lloramos delante de Dios por nuestros hijos, clamamos por nuestros hijos, por nuestras generaciones, hasta donde Dios nos permite estar en esta tierra, ¿verdad? Entonces yo creo que el Señor ha sido bueno conmigo y le doy gracias a Dios
porque me ha ayudado a poder sacar todas esas cosas, hermanos. Para mí fue algo impactante cuando yo estaba en la mesa, en la cocina, en mi mesa, y con mi hijo empezábamos a ver todas las cosas y todos los símbolos. Habían estrellas, habían corazones, habían muchas cosas, muchos símbolos, mucha simbología ahí metida, que es parte del ocultismo, que lo van metiendo en la casa. Es como, hermanos, como decir la Ouija. La Ouija ahora también lo han convertido como en un juego de niños, y los niños piensan que es algo divertido y comienzan pues a jugar este tipo de juegos, porque el enemigo, hermano, yo, eh, yo me he dado cuenta que el enemigo nos hace creer que no pasa nada, que es algo inocente, que estamos siendo quizá muy exagerados, que estamos yéndonos, que, o sea, se nos está yendo de las manos esto y estamos cayendo en una exageración. Pero ese es el juego del enemigo, porque él quiere que nosotros pensemos así y dejemos pasar cosas en nuestra casa. Pero uno debe ser radical con el pecado. Debemos cortar de raíz el pecado, porque una vez que nosotros le abrimos la puerta al pecado, el pecado llega a nuestra vida y nos destroza. Él no va poco a poco, Él no va a jugar con nosotros, Él no va a pedirnos permiso para destruirnos la vida de nuestros hijos, ni la vida de nosotros, ni la vida de nuestra familia, ni la vida de nuestro país. Debemos pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos salir adelante con la luz del Señor. Amén, hermano. Esto es lo que yo quería comentarles, quería contarles, y que cada uno de nosotros pueda buscar a Dios en oración acerca de lo que yo le estoy contando, para que cada uno pueda aplicarlo para la vida de sus hijos y la vida de sus seres queridos. Que Dios lo bendiga. Amén, hermanos. Amén.